En la alborada del Viernes Santo, un silencio expectante flotaba sobre el poblado de Santa Elena de las Nubes. Las nubes altas, rasgadas por jirones de luz, parecían contener un misterio antiguo, como si el mismo cielo se preparase para un acto sagrado. A lo lejos, la cordillera bruñida de nieve reflejaba los primeros rayos del sol y un viento cálido recorría los trigales con un murmullo de plegaria. Allí, en la plazoleta central, se alzaba el templo de la luna creciente, edificación circular de adobe y piedra tallada, cuyos muros guardaban relieves de jaguares, quetzales y serpientes emplumadas. Era el corazón espiritual de la comunidad indígena asentada en el valle. Esa mañana, una comitiva avanzó por la calle empedrada. La novia indígena, Ixchel, vestida con un huipil blanco, bordado en hilos de oro y turquesa, portaba un velo de tul que rozaba sus pies descalzos. En su frente, un diadema de obsidiana recordaba la magia de la noche. En su cuello colgaban cuentas de jade y coral. Junto a ella caminaban su padre, Tata Chimal, anciano curandero de mirada profunda, y su madre, Nayeli, una mujer de piel canela curtida al sol, con el corazón encogido de nostalgia y orgullo. Cerraba la comitiva el prometido, Santiago, mestizo de ojos claros y voz grave, que llevaba en su mano derecha un anillo negro de obsidiana bruñida, símbolo de la unión entre razas y herencias. Los tambores de res retumbaron en la plaza y aguardaron el momento preciso para acompasarse al pulso del cielo. Santiago, con paso firme, avanzó ante el atrio del templo, elevando el anillo para mostrarlo al pueblo congregado. Mujeres con trenzas largas, hombres con sarapes de lana y niños que alzaban flores de bugambilla. A la puerta del templo, el guardián del eclipse, un anciano ataviado con plumas de quetzal y pinturas de ceniza, alzó su bastón de hueso y proclamó: «Hoy, bajo la promesa del sol y de la luna, se sellará el pacto sagrado. Que el anillo negro reúna nuestras sangres, mestice nuestros sueños y riegue de esperanza este valle». Ixchel, con el pulso tembloroso, alzó la mirada al firmamento, donde ya se vislumbraba una sombra creciente que avanzaba sobre el disco solar. El eclipse parcial, previsto solo en leyendas antiguas, iniciaba su danza a ritmo lento y solemne, como un velo funerario que cubría la ceremonia. Tata Chimal condujo a la pareja al altar de piedras dobles, un círculo de piedras pulidas, dispuesto ante un nicho con la estatua de la diosa de la noche, deidad que protegía a los novios. Las dos piedras centrales, colocadas una frente a otra, simbolizaban la dualidad y la unión. Al ritmo de un caracol de concha marina, el anciano curandero recitó en náhuatl y en latín recortes de plegarias: «Huehuecoyotl, señor del amanecer y la penumbra, tú que juntaste al jaguar con la rana, al maíz con la lluvia, recibe estos votos y bendice este anillo, que nuestro linaje no olvide ni la sangre ni el canto». Mientras las voces de los fieles se alzaban en un coro casi hipnótico, el eclipse se volvió más intenso. El sol quedó reducido a una media luna de fuego incandescente. Las antorchas de acebuche que rodeaban el altar chisporrotearon, reflejo del sol rasgado. Santiago colocó el anillo negro en el dedo de Ixchel con manos seguras. «Te ofrezco este anillo como promesa de fidelidad, testigo de que nuestras raíces se entrelazan y de que no habrá olvido que borre nuestra unión». Cuando el metal rozó la piel de la novia, un estremecimiento colectivo recorrió la plaza. Ixchel, con el velo desenredado por el viento, cerró los ojos y sintió que la obsidiana vibraba contra su carne, como un latido ancestral. Pero de pronto, un grito desgarrador emergió desde la multitud. ¡El anillo! ¡El anillo ha desaparecido! El silencio se hizo absoluto, roto solo por el eco metálico de un crujido en la estructura del templo. Todos alzaron la vista. Santiago, estupefacto, sostuvo su mano desnuda y el hueco del dedo de Ixchel brilló a la luz del eclipse como un juramento truncado.
«¡Que nadie se mueva!», exclamó Tata Chimal con voz de trueno. «Nadie deja esta plaza hasta que se encuentre el anillo sagrado». Un viento helado pasó entre las filas, las mujeres murmuraron plegarias, los hombres palparon sus bolsillos, los niños lloriqueaban al ver que el símbolo de la unión había volado como un pájaro nocturno. Nayeli, la madre de Ixchel, se arrojó de rodillas al suelo polvoriento y buscó con desesperación el tesoro perdido. El eclipse avanzó hacia su fase máxima, sumiendo el mundo en una penumbra funeraria. Las antorchas parpadearon y los tambores se suspendieron. El guardián del eclipse levantó su bastón y alzó la voz en un cántico tembloroso. En la noche santa el velo se alza, la luna concede olvido y prueba, que el anillo vuelva a nuestra ofrenda y que el perdón florezca en el alma. Los fieles repitieron el verso con un eco quebrado, un clamor de fe y de duda. Con delicadeza, Santiago buscó entre la ropa de la novia, sintiendo el vacío de su dedo como un puñal hiriente. Ixchel, con lágrimas que surcaban sus mejillas pintadas, se aferró al relicario de jade que colgaba de su cuello, único amuleto que aún poseía. «Por la memoria de nuestros padres», susurró ella, «no hemos engañado a la luna ni al sol. Este anillo regresará». Y así, envuelta en la sombra de un eclipse que parecía juzgarla, la novia indígena enfrentó la pérdida del anillo negro, símbolo de su unión prohibida, mientras la comunidad aguardaba, temerosa, que la penumbra no fuese un presagio de ruina y ruptura. Bajo el atrio desvanecido, un milagro aguardaba entre los escombros del tiempo. El anillo perdido, en secreto, yacía en un lugar sagrado, un altar olvidado, dispuesto a reaparecer como señal de redención. Cuando el último atisbo de sol quedó eclipsado por la sombra de la luna, la plaza de Santa Elena de las Nubes descendió a un silencio sepulcral, apenas fracturado por el murmullo ansioso de la multitud. Bajo el dosel oscuro de la ceiba blanca, Santiago y Tata Chimal se arrodillaron junto al hueco donde el anillo negro había desaparecido, tratando de descifrar el rastro invisible que lo había engullido. Ixchel, con el velo desarreglado y el huipil manchado de polvo, se movía en círculos alrededor del círculo ritual, como un colibrí desorientado, palpándose los dedos y suplicando al aire: «Devuélveme mi promesa, que mi anillo regrese a mi dedo antes de que la noche santa lo reclame para siempre». Los tambores de res, que pocos minutos antes habían marcado el compás del juramento, quedaron mudos, y solo el latido acelerado de los corazones resonaba contra los muros del templo de la luna. Creciente, a su lado Santiago alzaba la voz con tono de mando: «No permitiremos que este eclipse nos robe nuestra unión. Cada rincón de la plaza será registrado». Su grito activó a los guardianes de la ceiba. Los jornaleros levantaron sus machetes, las mujeres formaron cadenas humanas, y los niños se aferraron a las faldas de sus madres, conteniendo el llanto para no añadir dolor a la tragedia. Tata Chimal, con voz de trueno ancestral, declaró: «Hechizo o no hechizo, buscaremos el anillo en cada beso de sombra y en cada murmullo del viento. La noche es larga, pero no más que nuestro orgullo». 1. El rastreo por la plaza y las imprecaciones al viento. Los primeros en actuar fueron los guardianes de las antorchas, quienes encendieron hogueras pequeñas en los 4 ángulos del atrio para proyectar sombras y descubrir indicios en el suelo. Con ramas de romero y bugambilla rastrearon cada pisada, cada fragmento de flor marchita, cada partícula de polvo. Las antorchas levantaron columnas de humo que se enredaron en los pétalos colgantes de papel picado. En la arena del corredor vieron huellas de obsidiana, pequeñas marcas casi imperceptibles, como si el anillo hubiera resbalado de la mano y rodado arrastrando una estela negra. «Aquí, hermana Xochitl», indicó María del Sol agachada. «Parece el filo del anillo, como un fragmento de sombra cristalizada.
Ixchel se acercó con gesto suplicante y recogió aquel trocito con cuidado. Era un diminuto fragmento de cerámica rota, posiblemente parte de la vasija donde el anillo había reposado. Con voz entrecortada exclamó: «Algo de él regresó a mí, debo tenerlo de nuevo». Pero al alzar la vista, descubrió que la sombra del eclipse se había transformado en un manto de presagios. La multitud, bajo la penumbra creciente, se dividió en susurros. Sería un mal augurio. ¿Se trataba de un hechizo de rivalidades antiguas? El rumor de malos espíritus se propagó como chispa en pastizal seco. Varias ancianas se cubrieron la cabeza con mantillas y murmuraron oraciones para ahuyentar los espectros de la luna negra. 2. El rostro de la discordia. Primeros choques familiares. La tensión creció cuando Nayeli, la madre de Ixchel, se arrojó a la galería y reclamó a Santiago con voz quebrada: «Tú, hombre de medio sangre, que vienes de fuera con tu anillo de mentira, eres un forastero que trajo la desgracia. Pudiste haber perdido la vida, pero perdiste lo sagrado». Santiago, visiblemente herido, se encaró con ella. «Madre de mi amada, mi sudor se mezcló con el barro de esta tierra 1000 veces antes de traer ese anillo. No fue engaño, sino protección. Si quiero salvarla, debo arriesgarme incluso al ridículo». El choque de voluntades hizo crujir las vigas del templo. Del otro lado, don Cástulo, hermano de Xochitl, se acercó con gesto agrio. «Hermano falso, me dijiste que protegerías a Ixchel, y en cambio la estás dejando sin su joya sacramental. Si el anillo no reaparece pronto, la boda será un insulto a los ancestros». Tata Chimal alzó su bastón, imponiendo silencio. «Basta, la disputa os ciega. Antes de acusar, todos debéis recordar el juramento. El anillo no se perdió en un descuido, sino que el cielo os lo reclama. Arrojad vuestras lamentaciones al viento y colaborad en la búsqueda». Pero el disgusto caló hondo. Un grupo de hombres armó un corrillo en un extremo de la plaza y comenzó a acusar a los extranjeros, señalando con el dedo al músico afro, al mestizo, a los foráneos que acompañaban a la novia. Enseguida, el ambiente se volvió hostil y la fiesta ancestral a punto estuvo de convertirse en brutal contienda. Ixchel, desbordada por el dolor, se arrodilló en el empedrado y lanzó una plegaria al cielo. «Madre de la luna, cuya corona besa el sol, devuélveme mi anillo o quítate el velo por completo». El estrépito de un viento súbito provocó el estremecimiento de las antorchas, cuyos haces rojos y amarillos se retorcieron como serpientes flameantes. La sombra en el cielo alcanzó su máxima extensión, transformando la plaza en un paisaje de penumbra casi total. Aquella penumbra fue el preludio de un milagro anunciado. 3. El signo inesperado. La primera pista en el altar olvidado. Cuando la tensión amenazaba con estallar en un conflicto irreparable, un murmullo recorrió la multitud. Algo brillaba en el altar abandonado del templo de la diosa de la noche. Un pequeño santuario lateral cubierto de hiedras y musgo, donde descansaban ofrendas olvidadas. Santiago fue el primero en acercarse, apartando las hojas colgantes. «Miren, allí, sobre el pedestal ruinoso, algo reluce». Ixchel, ya de pie, corrió con el corazón en un puño. Bajo una capa de polvo antiguo resplandecía el anillo negro. Su superficie bruñida reflejaba la tenue luz del eclipse como un espejo crepuscular. Con manos temblorosas, la novia indígena lo alzó al cielo. «Milagro de la noche santa, la luna me lo devuelve». El grito hizo temblar hasta las piedras del altar. Un silencio reverencial envolvió la plaza, barriendo las disputas y los reproches como hojas secas. Nayeli soltó un sollozo de alivio y se abrazó a su hija. «Hijita mía, el cielo te escucha». Don Cástulo, asombrado, se unió al abrazo. Los hombres hostiles bajaron la mirada, avergonzados por la precipitación.
La luna, en su fase máxima de eclipse, dejó apreciar un albedo plateado que bañó el anillo como si la deidad nocturna lo bendijera. Tatachimal, con voz trémula, alzó el bastón y proclamó: «Este signo no es rapiña ni engaño, sino perdón. Nuestro diosa de la noche reclama el anillo y sobre su altar lo regala de nuevo a la novia indígena. Que nadie más ose tocarlo sin pedir perdón». El eco de sus palabras retumbó en los muros. Un coro improvisado entonó la primera estrofa de reivindicación. Corazón presto al clamor, luz en las tinieblas, la verdad. 4. El reencuentro con el símbolo y el cese de la contienda. Tras el hallazgo, la comunidad entera acudió a rodear el altar abandonado. Santiago colocó el anillo en el dedo de Ixchel, quienes él volvió a pronunciar sus votos con un fervor repotenciado por el milagro. «Te entrego este anillo no solo como símbolo de unión, sino como testigo de que la fe y el perdón superan la oscuridad. Prometo amarte bajo la luna y el sol, sin importar cuántas sombras nos envuelvan». En ese instante, la sombra lunar retrocedió, permitiendo que un rayo de sol atravesara el templete y besara el anillo con un fulgor dorado. Un arco iris diminuto se dibujó sobre la obsidiana, señal inequívoca de reconciliación. La luna, al fin liberada, recuperó su faz de plata y alzó su corona de estrellas. Los antiguos rivales se tomaron de las manos. El músico afro-uruguayo estrechó al artesano indígena. El vaquero criollo se abrazó a la artesana mestiza. El coro infantil recorrió la plaza entonando la tercera estrofa con alegría. «Dona reposo a mi alma, celebrando la tierra con misericordia». Ese canto selló el final de la disputa. La ceiba blanca, como colofón de la escena, exhaló un crujido de ramas, evocación de aplauso antiguo. Bajo su sombra, el anillo negro, símbolo de la unión y el perdón, recuperó su lugar sagrado. Mientras la plaza reventaba en vítores y el sol se alzaba con fuerza renovada, Ixchel e Isaac se abrazaron, sabiendo que habían ganado algo más que un objeto. Habían ganado la certeza de que el milagro no es la magia, sino la fe compartida y la apertura del perdón en la noche más oscura. La luna, plena y radiante, reinaba desde su trono de plata en el cielo despejado, disipando la última sombra del eclipse. Los últimos rescoldos de la penumbra se fundieron con el brillo lunar, como fuego y agua reconciliados. En Santa Elena de las Nubes, la plaza central recobró su luminosidad, y la comunidad, exánime tras la conmoción, se preparó para el rito más secreto y sagrado de todos, la limpieza de las sombras, preludio de la fiesta de la luna renaciente que celebraría la restauración del anillo negro y la unidad de dos mundos que tanto temían separarse. 1. El convite al austero banquete de preparación, al filo de la noche desaparecida, bajo el dosel violeta que teñía la ceiba blanca. Los guardianes de la ceiba y algunos ancianos dispensarios convergieron en el patio de la casa comunal. El comedor provisional se montó con tablones toscos dispuestos sobre barriles vacíos. Sobre cada tablón, un plato de barro contuvo una ración sencilla, caldo de quelites con trozos de calabaza, tortillas de maíz centeno, frijoles negros cocidos en leña y una infusión tibia de romero y bugambilla. «Este banquete humilde», explicó Tlenacli, voz recia de sabio curandero, «purificará nuestro cuerpo antes de purificar el alma». Ixchel se sentó junto a Santiago, con el relicario y el anillo negro colgando de su escote de perlas de agua dulce. Él posó una mano en su espalda para sostenerla en silencio. A su lado, doña Beatriz distribuyó ramas de romero entre los asistentes. «Rogad, hermanas y hermanos, que este romero absorba la amargura, que este caldo aligere la carga, y que la luna renaciente nos devuelva la esperanza». Cada quien mojó las manos en el caldo, lo bebió con gratitud y prensó el romero contra el pecho, siguiendo la primera estrofa. Corazón presto al clamor, luz en las tinieblas, la verdad.
El murmullo de voces se alzó en un susurro recitado en 4 lenguas: náhuatl, latín, inglés y suajili, fusión contemporánea de un rito milenario. 2. El despojamiento de las sombras, ritual de vestiduras. Tras el austero banquete, los asistentes se dirigieron al atrio de la luna, plataforma de piedra circular iluminada por antorchas. Allí, los guardianes de la ceiba condujeron a cada familia a un rincón de la sombra, 4 nichos dispuestos en los puntos cardinales, cada uno custodiado por un anciano y una anciana que oficiaban de porteros de la penumbra. A cada persona se le ofreció la prenda del perdón, un pañuelo de hilo fino que debía envolver la muñeca izquierda, simbolizando el despojo de las rencillas y el despliegue de la voluntad de reconciliación. Las mujeres, algunas con mantillas, otras con sarapés, despojaron los colores ostentosos por telas claras. Los hombres abandonaron sus sombreros adornados, dejando al descubierto las cabezas inclinadas. Ixchel fue la primera. Con manos temblorosas, desató la cinta de su cabello y depositó su trenza sobre el banco de piedra. Luego sostuvo el pañuelo ante el anciano curandero. «He guardado rencor contra mi hermano y contra mi pueblo», confesó con voz quiebra. «Deseo abrazar la paz». El anciano tomó sus manos y anudó el pañuelo con un gesto de gracia. «Con este lazo dejas que el río de la luna lave tus heridas». Santiago esperó su turno. Entregó su cinturón de cuero, dejó caer la chaqueta y con dignidad humilde afirmó: «He dudado de mi lugar en tu mundo, pero hoy juro pertenecer a tu sangre y a tu tierra». La anciana, con ojos llenos de lágrimas, ató el pañuelo en su muñeca. «Que tu sombra se aligere con la luz de esta noche». La procesión prosiguió, hasta que cada uno, más de 100 corazones encogidos, se encontró libre de cargas, vestido con la transparencia del perdón. 3. El revestimiento de la novia, velo de luz nueva. Con las sombras purgadas, la comunidad se asentó en las gradas del auditorio bajo la luna, una gran explanada delimitada por troncos tallados en relieve de jaguar, cóndor, serpiente y estrella. Allí, los músicos afrozaron un tapiz de tambores, flautas y jarana, como eco de los tambores primigenios que resonaban en los mitos de la creación. Ixchel fue convocada al altar de la novia, en el centro del auditorio. Una ligerísima tela de gasa blanca, tejida con hilos de plata, colgaba de un tendido de plata bruñida. Un grupo de mujeres mayores, herederas de cantos y rezos, acercó la tela. «Velo de luz nueva», anunciaron en coro, «que te cubra con su claridad y desvele tu belleza al sol». Con manos temblorosas y mirada exaltada, Ixchel se cubrió con la gasa. La plata bordada centelleó al compás de la luz lunar y de las antorchas. Cuando la tela se posó en su coronilla, el coro infantil entonó la segunda estrofa: «Que mi cuerpo renueve el valor, enfriando mi sangre con la paz». El viento cómplice de la escena alzó el velo como un ala etérea, arrojando destellos plateados sobre el rostro de la novia indígena. Surgió un silencio de asombro reverencial. 4. La danza de los 4 elementos. A continuación, el ritual de la danza elemental desplegó su coreografía poética. 4 parejas de danzantes representaron el agua, el fuego, la tierra y el viento, en una sucesión que remitía a los credos prehispánicos y a las plegarias cristianas de pasión redentora. Danza del agua. Las parejas giraron con bufandas azules, simulando corrientes, al son de cuencos de agua resonando con gotas que caían en cuencos de bronce. Danza del fuego. Con trajes rojos y amarillos y antorchas pequeñas en las manos, bailaron al ritmo de tambores agitados, evocando llamas que danzan en la penumbra. Danza de la tierra. Lentamente, con trajes ocres y marrones,
realizaron pasos de zapateado firme, como labradores que surcan el surco mientras sonaban tambores de madera seca. Danza del viento. Con velos de seda blanca giraron como torbellinos, al compás de flautas que imitaron el silbido de la brisa entre las hojas de la ceiba. El auditorio bajo la luna se convirtió en un escenario vivo, donde los 4 elementos se hermanaban en un solo pulso. En medio, Ixchel dio un paso hacia Santiago, extendió la mano y murmuró: «Que el agua nos lave, el fuego nos fortalezca, la tierra nos nutra y el viento nos guíe». Él tomó su mano con ternura y la alzó. «Así sea, mi luna y mi sol». 5. La elevación del anillo negro y la promesa sagrada. Finalmente llegó el rito de la elevación, el acto definitivo que sellaría la restauración del símbolo sagrado. Bajo el óvalo abierto al cielo, Santiago tomó el anillo negro y lo colocó sobre un fuste de obsidiana, erigido para la ocasión. Con solemnidad pronunció: «Este anillo, recuperado por el milagro de la Noche Santa, consagra nuestra unión y une para siempre lo indígena y lo mestizo, lo ancestral y lo nuevo. Oh luna renaciente que lo sostenga en tu luz». El coro infantil entonó la tercera estrofa. «Dona reposo a mi alma, celebrando la tierra con misericordia». Un haz de luz lunar atravesó el óculo, iluminó el anillo en el fuste y lo convirtió en focal de un resplandor dorado. Las antorchas circundantes estallaron en una sinfonía de brillos, como si el fuego y la luna se juntaran para bendecir aquella alianza. Toda la plaza, encapsulada en aquel instante, vibró al unísono. 6. La bendición del perdón y el juramento de nueva era. Para clausurar la fiesta, Tata Chimal y el guardián del eclipse subieron al estrado de piedras donde se leyó la bendición del perdón. Que la luna renaciente disuelva las sombras del pasado, que el anillo bruñido de obsidiana sea faro de valentía, que el perdón germinado en la noche oscura florezca en cada corazón con aroma de promesa. A continuación, Xochitl e Isaac elevaron sus antorchas hacia el cielo. Juntos, juramos bajo la luz de la luna renaciente custodiar la unión sagrada de nuestras razas, honrar el legado de nuestros antepasados y edificar juntos un nuevo horizonte. El pueblo exclamó un clamor exuberante. Algún jilguero interrumpió el canto con su trino, como repique de campana. Una ráfaga de viento recorrió las frondas de la ceiba, meciendo las ofrendas aún colgadas: pañuelos, romeros, huipiles. 7. Epílogo. La fiesta de la luna renaciente. A continuación, la fiesta de la luna renaciente se desató en su plenitud. Un banquete festivo donde no faltaron tamales de caña, tortillas de amaranto con miel de romero, panes de trigo hervidos en leche de coco, tortillas de trigo con salsa de epazote, chocolate espumoso con guayaba y mezcal de agave silvestre. Los grupos musicales alternaron sones mestizos, jarana, tambores afro, marimba indígena y cantos de alabanza a la luna. Las parejas bailaron entre antorchas, pañuelos, risas y difuminados reflejos de la ceiba blanca. Bajo el manto de estrellas y la luna reinante, la comunidad se fundió en un abrazo multitudinario, sellando la alianza que había nacido de la penumbra y florecía con la promesa de un amor que supera cualquier eclipse. Y así, en Santa Elena de las Nubes, el anillo negro recuperado se alzó como emblema vivo, el símbolo de la unión entre razas, la victoria del perdón y la certeza de que, incluso en la noche más oscura, la luna renaciente siempre encontrará la forma de devolvernos la luz. El sol tras el eclipse apenas asomaba, como si la luz misma aún dudara de regresar.
En Santa Elena de las Nubes, la plaza central y el templo de la luna creciente bullían con la algarabía del Festival de la Luna Renaciente, pero también con la cercanía de un acontecimiento más íntimo y decisivo, la reconciliación de clanes, un rito que por generaciones había permanecido en suspenso, a la espera de un signo auténtico de perdón. La recuperación del anillo negro en el altar olvidado había sido la semilla del milagro, pero ahora tocaba desarraigar el resentimiento que se anidaba en los corazones de dos familias antaño enfrentadas, la de los Chimal, indígenas portadores del saber ancestral, y la de los Hernández, mestizos llegados del sur que habían traído nuevas tecnologías al valle. Aun con el vestigio de humo de las antorchas flotando en el aire, Tatachimal organizó el Camino de la Concordia, un pasillo de pétalos y hojas de romero que unía la puerta principal del Templo de la Luna Creciente con la escalinata que ascendía hacia el Mirador del Eclipse, un balcón natural famoso por ofrecer la vista perfecta del sol y la luna en conjunción. A un lado del pasillo, los ancianos de la familia Chimal colocaron 4 tótems de madera tallada: jaguar, quetzal, serpentario y caracol. Al otro lado, los Hernández dispusieron vasijas de barro con agua de sus antiguas fincas, granos de café silvestre y semillas de cacao. Al pie del mirador se había erigido un altar del pacto, formado por un bloque de piedra caliza pulida, sobre el cual reposaban el anillo negro, la bitácora de la memoria viva, y, para solemnizar, una cuarta ofrenda: un cuenco de obsidiana con cenizas del antiguo fuego ceremonial. A las 2 de la tarde, la comunidad se congregó en la base del mirador en un semicírculo amplio. Los tambores de res y de caracol rompieron el murmullo con un ritmo pausado, llamando a los protagonistas: Don Cástulo Chimal, patriarca indígena, de mirada recia y manos llenas de cicatrices de molienda de maíz; Doña Celestina Hernández, matriarca mestiza, de voz templada y sonrisa cálida, descendiente de aquellos mestizos que llegaron con la promesa de progreso; Ixchel, la novia indígena, vestida de blanco lunar; y Santiago, su compañero, guapo y firme, portador del anillo negro recuperado. Acompañaban también Tata Chimal, doña Beatriz de la Rosa y el padre Ignacio, juntos en el rito civil religioso de la reconciliación. «Hijos e hijas del valle», comenzó Tata Chimal con voz poderosa, «hoy no solo sellamos la unión de Ixchel y Santiago, sino que reafirmamos la alianza de nuestras familias, que por generaciones han sido ríos paralelos, no convergentes. El anillo negro, símbolo de la fusión de nuestras sangres, reapareció cuando menos lo esperábamos, anunciando que el perdón es más fuerte que la noche». A continuación, doña Celestina recogió un puñado de agua del cuenco del altar y lo arrojó en dirección a don Cástulo. «En nombre de los Hernández, ofrezco el agua de paz, que limpie las heridas antiguas y cale en tu corazón la certeza de nuestra lealtad». «Y en nombre de los Chimal», respondió don Cástulo, elevando la ceniza del fuego ancestral, «envío a los Hernández el aliento de resistencia. Que esas brasas simbolicen la justicia y la fortaleza que juntos mantendremos viva». Los presentes respiraron hondo, recogiendo la solemnidad de aquel intercambio. A continuación, Ixchel y Santiago subieron al altar del pacto tomados de la mano. Santiago alzó el anillo negro, ahora limado y bruñido. «Este anillo perdido y luego encontrado por milagro de la luna es faro de nuestra unión y escudo de la reconciliación. Lo coloco aquí, sobre este altar, como señal de que ninguna sombra familiar podrá volver a robarnos la esperanza». Ixchel, con brillo de gratitud en los ojos,
tomó la bitácora de la memoria viva y la abrió por la última página en blanco, destinada a recoger la firma de este día. Con una pluma de ganso mojada en tinta de achiote, escribió: «Hoy, bajo la luna que nos probó la fe, juramos unificar nuestras raíces, proteger esta tierra imprescindible y honrar en cada eclipse y en cada aurora la alianza que germina en el perdón». Doña Beatriz selló el manuscrito con un pétalo de bugambilla y doña Marcelina lo roció con agua bendita. La bitácora quedó depositada junto al anillo y las cenizas. «Para refrendar este pacto», anunció el padre Ignacio, alzando el cáliz con vino de cempasúchil, «os invito a compartir el vino del perdón. Beberemos de él, cada uno en su cántaro, para que la sangre mezclada en nuestras venas sea testigo de que no hay resentimiento que pueda sobrevivir a un corazón reconciliado». Los asistentes avanzaron por el camino de la concordia, recibiendo su cántaro de barro y bebiendo en silencio. La primera gota quemó la garganta con un calor de entrega. La segunda llenó el pecho de un júbilo suave. Cuando la última gota desapareció, un canto espontáneo arrancó de la multitud. A la sombra de la ceiba renace el lazo olvidado. El agua y el fuego unidos sellan el amor sagrado. Con ese canto, el eclipse ancestral de las rencillas familiares se disolvió como niebla al sol. Se restableció la paz en el valle, no como tregua precaria, sino como la certeza de que la tierra se cultiva mejor en comunidad. El nacimiento del rito anual del eclipse. Para sellar la memoria de aquel día, Tata Chimal y Doña Celestina proclamaron el rito anual del eclipse, que se celebraría en la Noche Santa de cada año, independientemente de que suceda o no un eclipse real. Encuentro en el mirador del eclipse. Todas las familias se reúnen en la escalinata natural, portando un objeto significativo, semejante al anillo negro simbólico, ofrendas de semillas y cenizas del año anterior. La limpieza de sombras. Cada familia entrega su objeto al altar de la concordia, recibe un pañuelo de romero y repite la primera estrofa. Corazón presto al clamor, luz en las tinieblas la verdad. El pacto de agua y fuego, intercambio de cántaros con agua bendita y brasas del fuego sagrado, recitando la segunda estrofa. Que mi cuerpo renueve el valor, enfriando mi sangre con la paz. La siembra de la memoria, plantación de semillas de maíz azul en surcos circulares alrededor del espejo del eclipse, al ritmo de la tercera estrofa. Dona reposo a mi alma, celebrando la tierra con misericordia. La danza de la luna renaciente, coreografía colectiva con velos plateados y antorchas que imitan el paso de la luna mientras se entona la cuarta estrofa. Mi memoria, luz eterna, que nunca conozca el velo del olvido. Con este rito anual, Santa Elena de las Nubes selló la herencia viva de la reconciliación, un lazo renovable que recordaría, generación tras generación, que de la sombra más profunda puede nacer la alianza más resplandeciente. Epílogo. El faro. Permanentemente renovado. Al caer la tarde, los últimos rayos de luz acariciaron la piedra lisa del altar del pacto. El anillo negro, colocado en el hueco central y circundado por semillas y cenizas, brilló con un destello tenue, promesa de que, bajo cualquier penumbra, la fe y el perdón siempre encontrarán el camino de regreso. Ixchel e Isaac, hombro con hombro, contemplaron el valle en silencio. Él le susurró: «Cada eclipse de la luna traerá su prueba, pero juntos sabremos redescubrir la luz. Y cada luna renaciente recordará que el verdadero anillo no es el que brilla en mi dedo, sino el que forjamos con cada acto de perdón», respondió ella. Bajo la ceiba blanca, la sombra y la luz se fundieron en un abrazo eterno. Y así
Santa Elena de las Nubes se alzó como santuario de la reconciliación, con un rito renovable que sellaría, año tras año, la victoria del amor y el perdón sobre la oscuridad ancestral. El alba se alzó perezosa sobre Santa Elena de las Nubes, bañando la plaza en halos dorados que se filtraban entre las ramas de la ceiba blanca. Aquel día, la comunidad no despertó para acudir a un festival o a una promesa personal, sino para inaugurar la Escuela del Eclipse, instituto vivo de sabiduría ancestral y mestiza, donde niños, jóvenes y adultos aprenderían el arte de fundir culturas, sanar viejas heridas y celebrar cada sincronía lunar como un rito de comunión. Desde la mañana temprana, familias enteras se congregaron en el patio de los relicarios, espacio construido en los terrenos que una vez ocuparon las ruinas del antiguo almacén taurino. El suelo, cubierto con mosaicos de 1000 estrofas recortadas en piedra caliza, brillaba bajo el rocío matinal. 12 columnas de madera tallada con tallos de maíz, hojas de romero y espigas de trigo sostenían un pabellón abierto como una carpa de luz. En el centro, sobre un trono de piedra pulida, descansaban los emblemas más sagrados: el anillo negro en su cofre de cristal, el relicario de jade de Ixchel, el bastón de Tata Chimal y la bitácora de la memoria viva. 1. Discurso de apertura. La visión de una comunidad renovada. Con puntualidad solemne, el padre Ignacio subió al atril de madera barnizada. Su voz, grave y cálida, acarició cada palabra. Hermanas, hermanos, hoy no es solo el inicio de un edificio, sino de un sueño compartido. La Escuela del Eclipse es el crisol donde se fundirán el saber milenario de los Chimal y el ingenio mestizo de los Hernández, donde aprenderemos a ver la luna no como sombras pasajeras, sino como espejo perpetuo de nuestra voluntad de reconciliación. La multitud aplaudió con un murmullo de esperanza. A continuación, Tata Chimal, con su bastón de runas, recitó en náhuatl: Inyolotl, Inyolilistli, Inyanquish y Pantlen, Inchalchihuitl, corazón vivo, alma renaciente, en cada jade nuevo brilla lo que somos. Y el padre Ignacio tradujo al castellano con reverencia: cada piedra de jade es nuestra sangre, cada voz un reflejo de verdad. 2. La primera clase: tejidos de memoria y trazos de futuro. Acto seguido, Ixchel y Santiago condujeron a los estudiantes, niños de todas las edades, adolescentes y adultos, al aula de las 4 estrofas, un salón circular con bancos de adobe pintados de colores primarios. Sobre la pizarra de tiza negra, Ixchel escribió a mano: corazón presto al clamor, cuerpo que renueva, alma que halla reposo, memoria, luz eterna. Con voz limpia, invitó a los más pequeños a interpretar cada estrofa con un dibujo. Unos pintaron corazones saliendo de la tierra, otros cuerpos floreciendo como granos de maíz, otros almas reposando entre nubes y memorias transformadas en luciérnagas. Santiago, con rotuladores de colores, anotó las reflexiones. Sofía, 9 años. El corazón clama cuando la injusticia hiere. Martín, 12 años. El cuerpo se renueva al sembrar maíz. Camila, 16 años. Mi alma descansa si perdono sin rencor. Juan, 21 años. La memoria es luz que nos guía en la noche. La clase concluyó con el rito del té de hierbas, donde cada participante degustó una infusión de bugambilla, salvia y jengibre, mientras recitaba la segunda estrofa. Que mi cuerpo renueve el valor, enfriando mi sangre con la paz. El aroma flotó en el aula, impregnando los poros de un nuevo entusiasmo. 3. Taller de música mestiza. Tambores que hablan. Al mediodía,
El taller del eco y del tambor congregó a interesados de todas las edades en el anfiteatro de la luna, un semicírculo tallado en la ladera de la colina. Bajo la sombra de frondosos álamos, los músicos afro trajeron tambores de caracol y bongos, mientras los indígenas desplegaron flautas de carrizo y tambores de madera de ceiba. Santiago presentó la partitura del eclipse, pentagrama donde se entrelazaban ritmos de jarana, coros quichuas, salmos cristianos y cantos bantúes. Guiados por Tlenactli y por el profesor Don Ángel, mestizo experto en música folclórica, los participantes aprendieron a combinar compás 6/8 de jarana, danza del jaguar en 4/4, indígena salmo coral en latín, canto de llamado africano. Al unísono, replicaron la tercera estrofa en forma de canto polifónico. Dona reposo a mi alma, celebrando la tierra con misericordia. El anfiteatro vibró con una sinfonía sin precedentes, un diálogo de ritmos que resonó entre los riscos y niños aplaudían contagiados. 4. Laboratorio de semillas y taller de herbolaria. Por la tarde, en el invernadero solar, se instaló un laboratorio de semillas, donde doña Beatriz y María del Sol coordinaron el intercambio de granos nativos, variedades de maíz azul, rojo y amarillo, frijoles negros y blancos, ajonjolí y amaranto. Cada familia depositó su semilla en estantes etiquetados con nombres, historias y consejos de cultivo. Simultáneamente, el taller de hierbas curativas se impartió en el invernadero lunar, donde se explicaron las propiedades de romero, purificador, salvia, protección, lavanda, calma, epazote, digestión, matico, antiséptico. Los participantes elaboraron ungüentos y tisanas, aprendieron a resecar hojas y a trazar mapas de cultivo sostenible. Doña Beatriz recitó la cuarta estrofa en suajili y quichua, mezclada con un trébol de salvia en la palma. Mi memoria, luz eterna, que nunca conozca el velo del olvido. 5. El juramento de los pueblos hermanos. Al cierre de la jornada, todos se trasladaron al templo de la luna creciente, donde bajo el arco principal se colocó un báculo de convivencia, tallado en madera de encino y decorado con símbolos de jaguar, cóndor, fleur de lis y trenza africana. Ixchel, Santiago, Tata Chimal, Doña Celestina y el padre Ignacio formaron un círculo alrededor del báculo. El padre Ignacio alzó la mano y pidió silencio. Antes de marchar, formemos el juramento de los pueblos hermanos. Que cada representante, indígena, mestizo y afrodescendiente, pronuncie una frase que unifique nuestro compromiso. Uno a uno hablaron. Ixchel, indígena. Juro enseñar a mis hijos a honrar el sol y la luna, el maíz y la memoria. Santiago, mestizo, juro combinar mi ingenio con tu sabiduría para que esta tierra jamás esté sin semilla. Don Ángel, mestizo, juro que mis ritmos unirán corazones al compás de la reconciliación. María del Sol, afrodescendiente, juro que mis cantos ahuyentarán el rencor y encenderán la alegría. Tata Chimal, curandero, juro que mi bastón custodiará el conocimiento y el perdón. Al unísono, entonaron la cuarta estrofa en un eco coral. Mi memoria, luz eterna, que nunca conozca el velo del olvido. Luego, colocaron sus manos juntas sobre el báculo de convivencia, sellando el juramento de los pueblos hermanos. Un soplo de viento circuló por el templo, elevando incienso y susurros de aprobación. 6. Epílogo. El primer amanecer de la escuela del eclipse. Cuando la luna terminó su reposición y el sol se alzó pleno, la escuela del eclipse quedó inaugurada oficialmente. El primer alumno, Mateo, un niño de 8 años, recogió la primer diploma de memoria viva,
pergamino adornado con pequeñas obsidianas, y lo mostró al mundo. Prometo aprender las estrofas, sembrar las semillas y tocar tambores de verdad. La plaza estalló en vítores, y Santiago alzó al niño en hombros. Ixchel depositó un beso en la mejilla de Mateo, símbolo de la confianza puesta en la juventud. La ceiba blanca, silenciosa pero testigo eterno, agitó sus ramas como un gesto de bendición. La escuela del eclipse abriría sus puertas cada luna nueva y cada eclipse para recordar a todos que la luz más fuerte emerge del perdón compartido, del crisol de culturas y del pacto renovado, en un ciclo sin fin que nutre las raíces de Santa Elena de las Nubes y las lleva hacia un horizonte de esperanza perpetua. La luna menguante se deslizó hacia el horizonte, dejando tras de sí un velo de estrellas que iluminó con un parpadeo tenue los contornos de Santa Elena de las Nubes. El aire nocturno, cargado de humedad y promesas de lluvia, olía a tierra húmeda y a flores de bugambilla recién abiertas. Después de la instauración de la escuela del eclipse y la reconciliación definitiva entre las familias Chimal y Hernández, un nuevo rito aguardaba su momento. El ritual del loto negro y la lluvia bendita, ceremonia que honraría al anillo negro como emblema de la unión entre razas y confería sobre la tierra el don del agua salvadora. A lo largo del día, los habitantes se prepararon con esmero. Mujeres indígenas bordaron mantos descargados con motivos de loto y obsidiana. Los mestizos pulieron cántaros de barro para el agua. Los afrodescendientes confeccionaron tambores de res másticos con cuerdas de tripa. Cada hogar sembró pequeñas plantas de loto en mini aterrazamientos junto al arroyo. Hojas redondas, tallos verdes y yemas cerradas como botones negros. En el huerto de los susurros se recogieron los últimos brotes de bugambilla, romero, lavanda y salvia, dispuestos en cestas de mimbre para el incienso que purificaría el aire. 1. La convocatoria. Bajo la ceiba de noche clara, con el primer filo de la noche, un repique suave de tambores de caracol africano resonó en la plaza de la ceiba, convocando a todos los fieles. Una procesión se formó al pie de la ceiba blanca, cuyos troncos milenarios parecían atrapar la luz de la luna. Ixchel, ataviada con un huipil de seda nocturna bordado con hilos de plata, avanzó acompañada por Santiago, que vestía una túnica de lino oscuro con ribetes de obsidiana. Ambos portaban el anillo negro en un pedestal de madera bruñida, junto al relicario de jade y la bitácora de la memoria viva. Tata Chimal abrió el ritual con un canto ancestral en náhuatl. Intonatiu in metztli, in yuncayetl, sol, luna, loto sagrado. El padre Ignacio, revestido con su estola de romero, impartió la oración de la tierra sedienta. Señor de las cosechas y dueña del agua, escucha nuestras voces. Concede a la tierra tu respiración de lluvia. 2. El despliegue del loto negro y la formación del círculo sagrado. En torno a la ceiba se adelantaron 4 jóvenes guardianes del loto, 2 indígenas, un mestizo y un afrodescendiente. Cada uno llevaba un loto negro recién florecido. Con un susurro coordinado, depositaron las flores en un círculo sagrado formado por un surco de harina de maíz, amapastli, representando la raíz indígena. Colocó el loto a oriente, donde emerge el sol. Naijara, voz afro, lo dispuso al sur, donde yace el rumor de las lluvias. Diego, mestizo joven, lo alzó al poniente, donde muere el día y renace la noche. Mariana, criolla, lo posó al norte, donde nacen los vientos fríos. En el centro del círculo quedó el pedestalo con el anillo negro. Santiago tomó el anillo y lo alzó al compás de un tambor de res que latió profundo como un corazón.
Este anillo bruñido de obsidiana recibió el perdón de nuestras familias. Hoy se alza como loto de sombra y como germen de agua bendita. 3. El rito de la llama y el humo purificador. Acto seguido, se encendieron 4 antorchas de acebuche, intercaladas entre los lotos. La llama bailó en el aire, y Tata Chimal, con el relicario de jade colgando del cuello, tomó un cuenco de barro humeante. De él brotó un incienso de bugambilla, romero y lavanda. Que el humo eleve nuestras plegarias y limpie los remanentes de odio. Los asistentes exhalaron al unísono la segunda estrofa, que mi cuerpo renueve el valor, enfriando mi sangre con la paz. Los humos espirales ascendieron por las ramas de la ceiba, llevando sus aromas hacia el cielo nocturno. 4. La procesión hacia el altar del agua. Con las antorchas encendidas y el loto en su lugar, la asamblea caminó en procesión hacia el altar del agua, plataforma de piedra elevada, donde reposaba un vaso majestático de obsidiana lleno de agua del arroyo sagrado. Cada asistente, con cántaro en mano, formó filiera. Santiago fue el primero. Tomó el vaso y vertió el agua en su cántaro, murmurando la tercera estrofa. Dona reposo a mi alma, celebrando la tierra con misericordia. Luego, ofreció un sorbo a Ixchel como símbolo de comunión. Ixchel tomó un poco de agua con reverencia y roció el altar con su cántaro. Que esta agua bendita circule en las raíces de la reconciliación. Tata Chimal, sosteniendo el relicario, que esta ofrenda suplique al cielo, que las nubes se abran y el rocío renazca. El padre Ignacio bendijo cada cántaro con una gota de agua bendita. Que este elixir refleje la verdad y la esperanza. Los cántaros se llevaron a la ceiba y, acompañados por cánticos de niños, regaron las raíces, regando los surcos de semillas de loto plantados días antes. 5. El clímax. La invocación de la lluvia y el eco de la obsidiana. Ante el sonido cadencioso de tambores y flautas, Santiago alzó el anillo negro y lo giró 4 veces. Gira, obsidiana, gira. Despierta el aliento de las nubes, llena de vida los surcos sagrados y baña nuestros cuerpos de compasión. Ixchel levantó sus brazos al cielo y recitó con voz firme la 4ª estrofa. Mi memoria, luz eterna, que nunca conozca el velo del olvido. Simultáneamente, los guardianes del loto, empuñando sus lotos negros, dibujaron un octágono imaginario con sus pasos, entonando un canto antiguo de invocación. Intonal mitl, inchoquilitl, xoxouquimetzli, nechicolisti. Noche estrella, flor reverdece, luna obsidiana, convoca la lluvia. Un murmullo de viento rasgó la atmósfera. Las nubes bajas absorbieron la plegaria y en un instante de expectación total estalló la lluvia bendita, gota tras gota, suave al principio, luego torrencial. La plaza se convirtió en un remolino de agua plateada. Los cántaros se colmaron, los cuerpos vibraron con cada chapoteo. Los tambores se unieron al repiqueteo de la lluvia, música celestial de alegría desbordada. 6. La danza del agua y la obsidiana. En medio del aguacero, la comunidad inició la danza del agua y la obsidiana. Parejas improvisadas giraban con pañuelos negros y azules, salpicando a los presentes con gotas de la bendición. Los niños corrían, dejando estelas de risas. Los ancianos, apoyados en sus bastones, sonreían con lágrimas en los ojos. Santiago e Ixchel, empapados desde la cabeza a los pies, danzaron bajo el chaparrón, sus manos entrelazadas y sus risas inundando el aire.
El anillo negro brillaba contra el dorso de la mano de Ixchel, reflejo de relámpagos diminutos. El loto negro, plantado en cada surco, emergió de la tierra oscuro y orgulloso, flores que volvían a nacer con la fuerza del agua. 7. Epílogo. El primer amanecer. Tras la tormenta, cuando la lluvia cesó y el primer rayo de sol rompió las nubes, la plaza resplandecía en un manto de gotas relucientes. La ceiba blanca parecía lavada de siglos de silencios, y sus raíces rebosaban el néctar de la tierra regalada. La comunidad, empapada y exultante, se reunió en un abrazo multitudinario. «¡La lluvia nos renueva!», exclamó Santiago con voz jubilosamente rota. «Y el loto oscuro florece en la luz», añadió Ixchel, sosteniendo el anillo negro al sol que reverberaba en su faceta de obsidiana. Tata Chimal depositó el relicario en el pedestal de la ceiba. «Que las semillas de loto y las gotas de lluvia nos guíen siempre». Y mientras la música mestiza y los cánticos indígenas se fusionaban, la comunidad se comprometió a celebrar cada año, en la Noche Santa, el ritual del loto negro y la lluvia bendita, unión de agua y obsidiana, de perdón y fecundidad, de memoria viva y futuro compartido. Santa Elena de las Nubes amaneció con un arco iris sobre el valle, testigo silencioso de que aún en la noche más oscura, la fe y la esperanza pueden convocar la lluvia y hacer florecer el loto sagrado en las rendijas de la obsidiana. La mañana siguiente al ritual del loto negro y la lluvia bendita amaneció envuelta en una transparencia de rocío y luz tímida. Los charcos rebosaban reflejos de bugambilla y loto, y las hojas de la ceiba blanca chispeaban como si cada gota fuera un diamante diminuto. En toda Santa Elena de las Nubes, el murmullo del agua corría con renovada cadencia, recordatorio silencioso de la bendición recibida. Pero el pueblo sabía que el milagro no debía quedar en un solo acontecimiento, sino transformarse en un legado vivo. Así nació la idea de la Cofradía de la Obsidiana, institución destinada a custodiar el anillo negro, el relicario de jade, las bitácoras de la memoria viva y sobre todo el espíritu de reconciliación y compromiso que había unido a dos familias y a toda una comunidad. 1. Convocatoria de los cofrades. A media mañana, junto al atrio del eclipse, se congregaron aquellos que habían demostrado su entrega más allá de la mera participación. Guardianes de la ceiba, guardianes del loto, maestros de la escuela del eclipse, antiguos rivales que ahora sonreían con respeto, y jóvenes portadores de las futuras semillas. La plaza, decorada con pendones de seda negra y plata, formó un hemiciclo alrededor de un estrado sencillo. Sobre el estrado, una piedra de obsidiana bruñida servía de pedestal para el anillo negro, mientras junto a ella refulgía el relicario de jade sobre un cojín de terciopelo carmesí. A un lado, la bitácora de la memoria viva esperaba abierta en la página del último rito del loto. En el centro se impuso un báculo de obsidiana, tallado con símbolos de jaguar, quetzal, caracola y loto, y rematado con una esfera de jade. Aquel báculo se convertiría en el símbolo de la cofradía, testigo de la transmisión de poderes y saberes. Tata Chimal, erguido en el estrado, alzó el bastón labrado y proclamó con voz profunda: «Hijos e hijas de este valle bendecido por la luna y por la lluvia, ha llegado el momento de fundar la Cofradía de la Obsidiana. No es un simple grupo, sino un juramento de sangre, palabra y semilla. Quienes hoy entren en la cofradía recibirán el cargo de cofrade de la Obsidiana, con la misión de custodiar los símbolos sagrados, de enseñar el rito anual del eclipse, de preservar la memoria viva y de garantizar que el anillo negro
siga brillando con la promesa del perdón y la unidad. 2. Los 4 sellos del voto. A continuación, se invitó a los presentes a jurar los 4 sellos del voto, cada uno sustentado por uno de los grandes símbolos. Sello de la luna. Juramento de honrar siempre el rito anual del eclipse. Sello del loto. Promesa de enseñar el ritual del loto negro y la lluvia bendita. Sello de la obsidiana. Compromiso de custodiar el anillo negro y el báculo de obsidiana. Sello de la memoria. Deber de alimentar la bitácora de la memoria viva con nuevos relatos y enseñanzas. Uno tras otro, los aspirantes al cargo subieron al estrado. Frente al báculo de obsidiana, cada uno tocó con la yema del dedo una vetita de obsidiana incluida en la piedra. Luego, con la otra mano, firmó la bitácora con la huella ensangrentada de Achiote, un pulgar rojo, testigo de la promesa inquebrantable. Ixchel, primera cofrade, juro velar por el eclipse y celebrar cada luna santa con devoción. Santiago, segundo cofrade, juro enseñar el ritual del loto negro y convocar el canto de lluvia cuando el desierto aceche. Doña Beatriz, tercera cofrade, juro custodiar el anillo negro y el relicario de jade, manteniéndolos limpios de polvo y de olvido. María del Sol, cuarta cofrade, juro alimentar la bitácora con cantos, versos y semillas de reconciliación. Tatachimal, quinto cofrade, juro ser custodio de los saberes ancestrales y de la fe que corre en cada surco de maíz. Mientras cada uno sellaba su voto, el padre Ignacio asperjó un puñado de agua bendita al aire, generando un arco iris diminuto sobre el público. El clamor unísono de los tambores y las flautas lo celebró con un crescendo de ritmo mestizo. 3. Entrega del báculo y la medalla de obsidiana. Con los votos cumplidos, Tatachimal tomó el báculo de obsidiana y lo giró 3 veces sobre la cabeza de Ixchel y de Santiago, transmitiéndoles el poder de la cofradía. Con este bastón sois portadores de la leyenda y de la promesa. Que vuestra voz guíe a los cofrades y que vuestro pulso sea firme frente a la discordia. Luego, doña Celestina colgó al cuello de cada nuevo cofrade una medalla de obsidiana, pequeña pieza circular grabada con el símbolo del loto en el centro, rodeado de estrellas y olas. Llevad esta medalla ante el sol y la luna como prueba de vuestro compromiso. Que cada obsidiana refleje la luz ancestral y devuelva el sacrificio de vuestros ancestros. 4. La primera asamblea de los cofrades, con la entrega de símbolos, concluyó la ceremonia formal, pero los cofadres fueron convocados a una asamblea privada en el anfiteatro subterráneo, antigua bodega habilitada bajo la ceiba. Allí, rodeados por paredes cubiertas de inscripciones de piedra, se discutieron 3 puntos esenciales: calendario de eclipses, establecimiento de las fechas de las próximas 5 celebraciones del eclipse y asignación de responsabilidades de organización. Cofre de la obsidiana, reglamento para el uso del anillo negro y el báculo, incluido un protocolo de préstamo a comunidades hermanas. Red de memoria, creación de un colectivo de relatores y documentadores que viajarían a rancherías vecinas para recoger testimonios de reconciliación y ampliar la bitácora. María del Sol propuso una plataforma digital, la Red del Eclipse, donde cada cofrade podría subir fotos, videos y anotaciones, garantizando la propagación del legado más allá de las fronteras del valle. Doña Beatriz, en tanto, sugirió un libro de fuego, registro físico de papel hecho a mano, donde se volcarían los hechizos de lluvia y las recetas de tisanas, preservando el tono de los ancianos. 5.
Fiesta de la cofradía, banquete de obsidiana y loto. Al salir del anfiteatro, la cofradía desfiló por el jardín de Lusitania, espacio adoquinado bordeado de lotos negros y helechos plateados. Allí, una mesa larga de piedra servía de soporte a un banquete simbólico. Pan de loto negro, hogazas de harina de loto y maíz, amasadas con miel de romero. Sopa de obsidiana, caldo transparente con pequeñas perlas de tapioca teñidas de negro, evocando algas de río. Té de memoria, infusión de bugambilla, jazmín y bugambilla azul, servida en copas de obsidiana pulida. Dulce de jade, bocados de guayaba y piña cristalizada con polvo de jade comestible. Mientras degustaban, los cofadres compartieron anécdotas. La primera búsqueda del anillo, el eclipse interrumpido, la escuela naciente. Se aplaudieron enseñanzas y se cantaron versos en quichua, latín y criollo costero. Santiago, con voz emocionada, propuso un brindis. Por la cofradía de la obsidiana, guardiana de la luz en la noche más oscura. Que nuestro legado brille como la obsidiana al sol. Ixchel alzó su copa y recitó la primera estrofa una vez más. A modo de cierre, corazón presto al clamor, luz en las tinieblas la verdad. Un susurro de hojas y un coro de grillos acompañaron el brindis final, sellando el nacimiento de la cofradía y confirmando que el anillo negro ya no era mero símbolo de unión, sino ícono de una comunidad que había aprendido a convertir la sombra en llama, la discordia en alianza, la pérdida en milagro. 6. Epílogo. Los guardianes del eclipse en acción. A la luz de la medianoche, los nuevos cofadres montaron guardia alrededor de la ceiba blanca, portando el anillo negro y el báculo de obsidiana. En sus vigilias recitaban las estrofas, comprobaban las raíces regadas por la lluvia bendita y vigilaban el cielo en busca de señales de un eclipse futuro. Y así, la cofradía de la obsidiana echó raíces en el valle. Red de saberes, escuela de vida y custodia de una herencia que más allá de un anillo o de un rito, se sostiene en la voluntad compartida de fundir pasado y futuro bajo la promesa perpetua de la luna renaciente. La luna, ahora llena de plenitud y limpia de las sombras del eclipse, reinaba en lo alto con un halo plateado que bañaba cada teja, cada piedra y cada hoja del poblado de Santa Elena de las Nubes. Bajo su luz, la cofradía de la obsidiana se preparaba para sellar un último acto de comunión, el voto de la obsidiana y la peregrinación de la noche clara, ceremonia que llevaría al anillo negro y al báculo de obsidiana en procesión hasta el santuario de la luna vieja, templo subterráneo excavado bajo la ceiba blanca, donde reposaba el secreto ancestral de la dinastía de la noche. 1. Alistamiento de la procesión en la Plaza de la Memoria. Desde el atardecer, los cofrades se reunieron en la Plaza de la Memoria, donde la escuela del eclipse había plantado un círculo de caliza blanca. Cada integrante llevaba su medalla de obsidiana al cuello, que relucía con destellos de luz lunar. En el centro del círculo, un montículo de tierra negra y ceniza sagrada, sembrado con un loto negro recién abierto, esperaba la ceremonia. A su alrededor se colocaron 4 faroles de obsidiana bruñida, cada uno encendido con fuego de la lluvia bendita. Los guardianes del loto negro, María del Sol, Efrén, Amapaztli y Naijara, entregaron a cada cofrade una antorcha de acebuche y una cesta de romero. Dentro de cada cesta, además de las hierbas purificadoras, había un pequeño relicario de jade con el símbolo de jaguar y quetzal grabado. Tanto hombres como mujeres, ancianos y jóvenes, sostuvieron sus antorchas en alto, creando una corona de luz temblorosa.
El padre Ignacio tomó la palabra. Hermanos y hermanas, hoy la luna nos convoca a marchar bajo su claridad. El anillo negro y el báculo de obsidiana deberán ser llevados al santuario de la luna vieja para recibir el voto de la obsidiana, pacto eterno de nuestra cofradía. Que el romero nos purifique, que la llama nos guíe y que el camino nos lleve a la verdad compartida. Un murmullo de aprobación se alzó, igual que el ondular de las hojas de la ceiba. Entonces Santiago alzó el anillo negro y pronunció: que este anillo bruñido, testigo de nuestra unión, encuentre su espejo en la piedra sagrada donde la luna nació. Ixchel, con la antorcha en una mano y el relicario en la otra, añadió: que mi sangre mestiza y mi fe indígena sean ofrenda de fidelidad para siempre. Y así, al compás de tambores lentos, comenzó la procesión de la noche clara. 2. El camino de las sombras. Descenso al santuario. El grupo avanzó en fila india por la calle de la Ceiba, empedrada y flanqueada por casas de adobe que guardaban los ecos de 1000 historias. Bajo la luna, las antorchas proyectaban sombras alargadas que danzaban en los muros. A la izquierda, un arroyo cristalino corría con un murmullo rítmico. A la derecha, un huerto de loto negro se mecían entre el viento. Al llegar a la puerta del santuario, puerta de piedra tallada con relieves de diosa y jaguar, se hizo un alto. María del Sol recitó en voz alta la primera estrofa como llave de acceso. Corazón presto al clamor, luz en las tinieblas la verdad. Las puertas de piedra se abrieron con un crujido ancestral, revelando una escalinata que descendía a penumbras, iluminada solo por las antorchas de los cofrades. 3. El voto de la obsidiana, juramento en la cámara subterránea. Ya en el interior del santuario de la luna vieja, las paredes de roca se iluminaron con miles de vetas plateadas, como si la propia luna surgiera de la piedra. En el centro, un altar de obsidiana descansaba sobre un lecho de arena clara. Sobre él reposaba el báculo de obsidiana, y a su lado aguardaba el anillo negro, colocado en un cuenco de jade. Tata Chimal, con solemnidad, inició el rito del voto. Cofrades de la obsidiana, este santuario guarda la historia de nuestra luna. Hoy sellaréis vuestro juramento eterno con 4 palabras: veritas, concordia, semilla, eclipse. Uno a uno, los cofrades se acercaron al altar. Con reverencia tomaron el báculo y lo alzaron. Veritas, verdad. Cada cofrade dijo en voz alta: juro buscar la verdad sin temor ni sombra. Concordia, armonía. Al bajar el báculo pronunció: juro fomentar la armonía entre nuestras razas. Semilla, renacimiento. Depositaron un grano de loto negro en el altar, expresando: juro sembrar reconciliación en cada corazón. Eclipse, renovación. Finalmente, al colocar sus manos sobre el anillo negro y el relicario, juro renovarme como la luna tras la sombra. Al concluir, el padre Ignacio asperjó el altar con agua bendita y dijo: que la luna nos bendiga y que la obsidiana nos proteja. Amén. 4. La ceremonia de la lluvia astral. Tras el voto, los cofrades se colocaron en círculo alrededor del altar subterráneo. En un gesto sincrónico, Santiago alzó el anillo negro y lo giró 3 veces. Anillo de obsidiana, espejo de la luna, convoca la lluvia astral. Las antorchas parpadearon con un destello azulado, y por un conducto natural en el techo de piedra comenzó a filtrarse una neblina fina, no de agua terrestre, sino de partículas plateadas. La lluvia astral, mezcla de rocío y minerales lunares que depositaron un rocío brillante en las rocas, las antorchas y los rostros de los presentes. Ixchel, emocionada, susurró:
Bendita lluvia, germina la fecundidad del perdón. El coro infantil repitió la segunda estrofa, que mi cuerpo renueve el valor, enfriando mi sangre con la paz. La lluvia astral cubrió la obsidiana y el jade de un fulgor suave, y en la penumbra subterránea surgió un arco iris diminuto de luz lunar reflejada. 5. Regreso al claro de la luna y la fiesta de amistad. Con la lluvia astral despidiéndose, los cofadres ascendieron la escalinata, llevando consigo un pequeño frasco con la bruma recogida. Al llegar al claro de la luna, donde los primeros rayos de luna llena filtraban copas de rala neblina, se improvisó la fiesta de amistad, danza del cordón plateado. Parejas atadas por un lazo de seda gris danzaron al son de tambores mestizos y flautas de carrizo. Beso de loto. Cada pareja se intercambió un loto negro, sellando su vínculo con un beso suave. Brindis de rocío lunar. Se destaparon los frascos con lluvia astral, mezclada con mezcal de agave silvestre, y se brindó por la cofradía de la obsidiana, por la luna que vuelve, por el agua que cae y por el amor que brota. En cada sorbo, la bruma plateada danzaba en las copas, evocando las estrellas y los mitos olvidados. 6. Epílogo. El santo legado de la obsidiana. Cuando la fiesta se desvaneció en risas y cantos, la cofradía regresó al santuario de la luna vieja para depositar los frascos con la lluvia astral en nichos de piedra, junto al anillo negro y al báculo de obsidiana. Allí, sobre una placa grabada, quedó escrito: «Aquí reposa la lluvia astral, bendición de la luna renaciente. Guardianes de la obsidiana, renovad este don cada año santo». La luna, en su cenit, iluminó el santuario subterráneo con un resplandor plateado. Los cofadres se fundieron en un abrazo multitudinario, sellando la peregrinación de la noche clara como rito supremo. Que la obsidiana y la luna guíen nuestros pasos, y así Santa Elena de las Nubes celebró el bloque 8, el voto de la obsidiana, la lluvia astral, la fiesta de amistad y el legado consagrado de la cofradía que protegería el anillo negro y mantendría viva la memoria de la luna renaciente en los corazones de toda la comunidad. La luz de la luna renaciente aún se filtraba entre las nubes al alba, cuando el pueblo de Santa Elena de las Nubes despertó con ásperos susurros de inquietud. Desde hacía semanas se rumoraba que comerciantes foráneos de la cercana ciudad de Montepeña planeaban demandar la nulidad del anillo negro y del pacto de la tierra, alegando irregularidades formales y exceso de protagonismo comunitario. Para dirimir ese conflicto, la cofradía de la obsidiana convocó al Tribunal de la Luna, una asamblea solemne que uniría tradición y justicia local, con un solo objeto: defender el símbolo sagrado de la unión que ese anillo representaba. La convocatoria llegó con cántaros de agua bendita y pergaminos sellados por el padre Ignacio y Tata Chimal, extendidos a mercaderes, notarios, abogados locales y representantes municipales. Todos debían acudir al templo circular, construcción baja de adobe y teja, con 16 columnas de jade y obsidiana que representaban las 16 fases lunares. El anillo negro, el báculo de obsidiana, el relicario de jade y la bitácora de la memoria viva reposaban con sus brillos intactos en el altar de la justicia lunar, piedra lisa de cantera donde se grabó un quetzal y un jaguar enfrentados, símbolos de equilibrio. 1. El juramento de los miembros del tribunal. Al filo del mediodía, justo cuando la luna renaciente se reflejaba en vitrales altos, el padre Ignacio convocó al silencio y pidió a todos los asistentes el juramento del tribunal. De pie,
Con la mano derecha apoyada en la bitácora de la memoria viva, cada miembro recitó: «Juro administrar justicia con la luz de la luna y la verdad de la obsidiana, sin temor a forasteros ni a mis propios hermanos». Lo hicieron por turnos, Padre Ignacio, para que la fe guíe mi palabra. Tata Chimal, para que el saber ancestral oriente mi juicio. Doña Celestina Hernández, para que la equidad vibre en mis decisiones. Licons Herrera, notario, para que las leyes sirvan al bien común. Ínguez López, DD-HH, para que ningún derecho ancestral sea pisoteado. Con ello, el Tribunal de la Luna quedó instalado y dispuesto a escuchar la causa. 2. Exposición de la demanda y la defensa comunitaria. El síndico municipal, don Rafael Montoya, actuó como secretario. Con voz neutra, expuso la demanda de la Casa Comercial Oro Lunar de Montepeña. Don Carlos de la Fuente, apoderado de Oro Lunar, solicita la anulación del Anillo Negro y del Pacto de la Tierra por falta de formalidades registrales y denuncia actividades sobrenaturales en la fundación de la cofradía. El silencio fue sepulcral. La acusación formal parecía menos una queja jurídica que un reproche al poder comunitario. Acto seguido, Santiago e Ixchel, en calidad de primer y segunda cofrades titulares, se pusieron de pie para su defensa. Honorables cofrades, esta cofradía nació del perdón y de la unión de dos familias enfrentadas, no de artimañas ni de hechicería. El Anillo Negro y el Pacto de la Tierra fueron firmados, sellados y bendecidos, conforme a nuestros ritos ancestrales y cristianos, y escritos en la bitácora de la memoria viva ante testigos de todas las sangres del valle. Entregaron copias del Pacto de la Tierra y de las 4 bitácoras, debidamente firmadas y selladas. Doña Beatriz, en gesto solemne, añadió: «Señores, nuestras tradiciones no están reñidas con la ley. Por el contrario, nuestras leyes comunitarias garantizan la paz, la tierra y el derecho a celebrar nuestros propios ritos». 3. Intervención de testigos y presentación de evidencias. El tribunal escuchó a varios testigos. María del Sol, cofrade y maestra de la Escuela del Eclipse. He enseñado las 4 estrofas a 300 alumnos. Puedo demostrar con registros fotográficos y videos cómo cada rito se plasmó en la bitácora y en la red del eclipse. Don Manuel, anciano vaquero y fundador de la cofradía, estuve en la búsqueda del anillo, lo vi aparecer en el altar olvidado tras un eclipse. Juré ante la ceiba que no permitiría que fuera profanado. Doña Cecilia, artesana de textiles. Bordé mantas con escenas del eclipse y de la lluvia bendita. Aquí están, exhibidas en el Salón de la Memoria Viva, para que vean que todo fue documentado. Lic. Herrera, notario público. Certifico que las firmas en la bitácora y en el pacto son auténticas y fueron puestas bajo juramento ante mí y ante testigos de la comunidad y de la alcaldía. Se proyectaron fotografías, videos de la red del eclipse, las mantas bordadas y los documentos originales. Ninguna prueba de falsedad o de hechicería pudo sostenerse. 4. Deliberación del tribunal y llamado al espíritu comunitario. El juez Tata Chimal convocó a deliberar. Los miembros del tribunal se retiraron a la Sala de la Luna, cámara anexa con asientos de piedra y un domo abierto al cielo. Tras media hora de discusión, emergieron y el anciano curandero anunció el veredicto de la obsidiana. Habiendo escuchado pruebas y testimonios, el Tribunal de la Luna declara infundada la demanda de Oro Lunar. Se reconoce la validez jurídica y espiritual del Anillo Negro, del Pacto de la Tierra y de todos los ritos anuales. Además,
se aprueba que la Cofradía de la Obsidiana inscriba en el registro municipal el Protocolo de la Luna Renaciente, documento que regulará nuestros rituales y blindará el patrimonio comunitario contra futuros intentos de usurpación. Un grito de júbilo estalló en la plaza. Los tambores retomaron su pulso alegre, las flautas danzaron con notas vivas y la ceiba blanca pareció inclinar sus ramas en un gesto de aprobación. 5. Firma del protocolo y la gran celebración lunar. Para formalizar el fallo, se pidió a los titulares de cada familia colocar su firma en el protocolo de la luna renaciente. Pergamino, pergamino, que sintetizaba reconocimiento de validez de los ritos anuales. Registro de la Cofradía de la Obsidiana en el libro municipal. Prohibición de entorpecer o anular ceremonias comunitarias. Cláusula de cooperación intercomunitaria ante nuevas amenazas. Ixchel, Santiago y los demás cofrades estamparon sus huellas dactilares en tinta de romero, mientras el síndico Montoya certificaba el acto. 6. La fiesta de la Obsidiana y el desfile de la memoria. Para clausurar, la plaza se vistió de fiesta. Un desfile de la memoria recorrió las calles. Niños portando pancartas con fotos de los eclipses pasados. Artesanas exhibiendo las mantas. Músicos recorriendo la procesión con tambores, marimbas y jarana. La cofradía encabezó el cortejo, con Ixchel al frente, luciendo el anillo negro en su dedo. Lanzaron pétalos de bugambilla y semillas de loto en las esquinas, como ofrenda para que la justicia divina y comunitaria siguiera floreciendo. Al llegar a la fuente del arroyuelo, se brindó con el agua bendita de la lluvia astral y se recitó por última vez la cuarta estrofa. Mi memoria, luz eterna, que nunca conozca el velo del olvido. Los asistentes, envueltos en música de tambores y cantos mestizos, celebraron la victoria del pueblo unido. La Cofradía de la Obsidiana había vencido la amenaza comercial, consolidado su legado y elevado el Tribunal de la Luna como garante de la memoria viva. La aurora despuntó en Santa Elena de las Nubes con una sinfonía de luces rojas, naranjas y doradas, que pintaron de fuego el perfil brumoso de la ceiba blanca. Por primera vez en siglos, el valle despertaba sin el presagio de un eclipse que lo oscureciera, sino bajo la promesa de un sol que alumbraba un porvenir cultivado por la reconciliación y el perdón. Aquella mañana, toda la comunidad se reunió en la plaza del Nuevo Horizonte, erigida sobre la explanada donde antaño se libraban ritos de desconfianza, ahora convertida en el escenario definitivo para la ceremonia de los 1000 votos. Acto solemne que cerraría el ciclo de la sombra y abriría la puerta a un tiempo de celebración permanente. 1. El llamado al pueblo y la instalación del lienzo de la memoria. Al amanecer, tambores de caracol y flautas de carrizo vibraron como un solo pulso, convocando a vecinos, artesanos, niños, ancianos, familias enteras a congregarse bajo la sombra generosa de la ceiba reina. En el centro de la plaza, cubierto por un gran toldo de seda tricolor, se extendió un lienzo de memoria viva, tela de 4 metros de largo, bordada con los símbolos de cada uno de los bloques: el relicario de plata, el anillo negro, el loto oscuro, la obsidiana y la lluvia astral. Sobre el lienzo brillaba el anillo negro colocado en el corazón mismo de la obra, protegido por un círculo de obsidiana. El padre Ignacio tomó el atril improvisado y con voz solemne pronunció la invocación del Nuevo Horizonte. Hermanos y hermanas, hoy trazamos el último trazo de nuestra historia recién reconciliada. Este lienzo de memoria viva registra nuestras sombras superadas y nuestras luces recobradas,
Sobre él, cada uno de ustedes estampará un voto que perpetuará la paz, la unidad y la esperanza. Tatachimal, a su lado, alzó el bastón y completó en náhuatl: Inxihuitl tlen yancuic tonali, in yancuic yolotl quema. Que este día de nuevo sol y de nuevo corazón. Con un gesto invitó a los ancianos, cofrades, maestros y jóvenes a colocarse en fila, cada uno con un pincel fino en la mano y un pequeño cuenco con tinta de achiote mezclada con polvo de obsidiana. 2. La paleta de los 1000 votos y el rito de la firma uno a uno. Los portavoces de cada linaje, indígena, afrodescendiente y mestizo, se acercaron al lienzo. Cada cofrade tenía asignada una zona conforme a su papel en los ritos pasados. Ixchel, novia indígena y primera cofrade, trazó con mano firme un jaguar estilizado junto al anillo y recitó su voto: Juro salvaguardar la lluvia astral y nutrir cada loto que brota del perdón. Santiago, portador del anillo, agregó un sello circular en obsidiana cerca del loto central y expresó su compromiso: Juro enseñar a las futuras generaciones que la obsidiana no teme a la oscuridad, sino que refleja la luz. Doña Beatriz, guardiana del relicario de jade, dibujó una gota esmeralda y declaró: Juro guardar los secretos del relicario, honrando a los ancestros y a los niños que atesoran su pasado. María del Sol y Efrén, guardianes del loto, pintaron sendas flores desplegadas y proclamaron al unísono: Juramos que el loto oscuro florecerá bajo cada eclipse, recordando que de la penumbra nace la pureza. Tata Chimal y Doña Celestina, matriarcas de Chimal y Hernández, sellaron con símbolos de maíz y café. Juramos, como raíces entrelazadas, alimentar la alianza sin temor al olvido. Padre Ignacio, testigo y guía espiritual, añadió un sencillo crucifijo plateado y confirmó: Juro bendecir este valle con misa de luna y sol, vendimia de paz y siembra de fe. Tras ellos, más de 1000 habitantes, niños que apenas conocían el miedo, mujeres curanderas, artesanos de la memoria, jóvenes mestizos, pintaron surcos de agua, trazos de viento, espigas doradas, versos cortos de las estrofas. Cada firma, acompañada de un susurro personal, era un voto vivo, juramento audible en el palpitar colectivo. 3. El ritual de la bendición con lluvia astral. Con el lienzo de memoria viva completamente firmado, se retiró el toldo de seda y se colocó sobre el lienzo un dispositivo de condensación astral, planchas de obsidiana y espejos de bronce que recogían la esencia de la lluvia astral residual. El padre Ignacio alzó la mano y entonó el cántico de la lluvia. Oh agua venida de los cielos, rocío de estrellas, cúbrenos, purifícanos, llénanos de tu canto. Un coro infantil inició la segunda estrofa, cantada en 4 lenguas. Que mi cuerpo renueve el valor, enfriando mi sangre con la paz. Al concluir, el dispositivo roció una fina neblina plateada sobre el lienzo y sobre todos los presentes. Cada espectador se empapó de la bruma sagrada, sintiendo la frescura de la reconciliación fluir por sus pulmones. 4. La danza luz de la alborada y el canto del nuevo amanecer. En un gesto espontáneo, los tambores de res retumbaron con un ritmo ágil, y las flautas de carrizo improvisaron una melodía ascendente, preludio de la danza luz de la alborada. Los danzantes, ataviados con trajes en tonos celestes y plateados, salieron al ruedo circular alrededor del lienzo. Con movimientos fluidos, emularon el vuelo del quetzal, el disparo del jaguar, el fluir del agua y la oscilación del loto. Bajo su danza, el pueblo alzó versos de la 4ª estrofa. Mi memoria, luz eterna, que nunca conozca el velo del olvido.
Un coro de voces jóvenes y adultas acompañó la danza, y la plaza entera se convirtió en un reflejo vibrante de memoria, canto y color. 5. Epílogo: la entrega del legado a las futuras generaciones. Con la danza concluida, la cofradía de la Obsidiana y los guardianes del eclipse se reunieron en torno al lienzo, que ahora brillaba con la impronta de 1000 votos y el anillo al centro, retando al horizonte. Santiago, sosteniendo al fin la mano de Ixchel, se acercó al micrófono palafito. Hijos e hijas de Santa Elena de las Nubes, el lienzo del nuevo horizonte ya no es solo un lienzo, es nuestro compromiso, nuestra herencia, es el espejo donde nuestras sombras se vuelven luz. A partir de hoy, cada luna nueva y cada eclipse, la cofradía de la Obsidiana renovará el rito, convocará a los 1000 votos y retratará, con pintura y palabra, nuestro amor por esta tierra. El padre Ignacio bendijo el lienzo con su estola, y Tata Chimal colocó el báculo de obsidiana en un pedestal junto al altar de piedra, ahora consagrado como trono de la luna renaciente. Los cofrades colocaron el relicario de jade y la bitácora al pie del trono, sellándolos con un arco de flores y romero. Mientras la plaza retumbaba en vítores, un grupo de niños soltó cientos de mariposas de papel plateado que ascendieron al cielo, prisioneras momentáneas de la bruma astral, antes de dispersarse como destellos en la bóveda celeste. Fue el signo final de que la memoria viva, el perdón y el amor compartido habían alzado vuelo en dirección al nuevo horizonte de esperanza.